Buenos días, nos encontramos nuevamente para reavivarnos con la palabra del Señor. Un día más que nuestro buen Dios nos regala una nueva oportunidad de vida también. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo número 8 del libro de Daniel. Estos capítulos que son proféticos, es muy necesario poder entenderlos, por eso nos demoramos un poquito más en el estudio. Así que vamos a empezar, pero antes la invito a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por este nuevo día que nos regalas. Gracias, Señor, por la vida y gracias porque estamos estudiando tu palabra. Pedimos, Señor, poder entenderla y que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos ayude también a aplicarla en nuestras vidas y a saber que tú tienes el control. Padre, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Así como ayer se ofreció que hoy día se hablaría acerca del versículo 25 del capítulo 7, tiempos, tiempo y mitad de un tiempo, el pie de página de la Biblia de Andrews nos indica: esto es 3 años y medio, pues 2 tiempos son 2 años, un tiempo, un año, y medio tiempo, medio año, sabiendo que los judíos solamente tenían meses de 30 días y los años correspondían a 360 días. Así podemos seguir diciendo que este periodo también es mencionado en el capítulo 12, versículo 7 del libro de Daniel, y también en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Los 3 y medio años proféticos también aparecen como 42 meses en Apocalipsis capítulo 11, versículo 2 y capítulo 13, versículo 5, o como 1260 días proféticos en Apocalipsis 11:3 y capítulo 12, versículo 6, que significan 1260 años literales, que serían el tiempo durante el cual el cuerno pequeño sería implacable con el pueblo de Dios. En cuanto a la equivalencia del día profético, nosotros podemos ver ahí, de acuerdo al libro de Números, capítulo 14, versículo 34, o al libro de Ezequiel, capítulo 4, versículos 4 al 6, que la equivalencia es día por año. Entonces termina diciendo lo que estamos leyendo, que aquellos 1260 años echados por intérpretes historicistas están o comprenden los años 538 después de Cristo hasta el año 1798. Lo estudiaremos un poco más en el capítulo 12 de Daniel y al final del año en el libro de Apocalipsis. Así empezamos la lectura del día de hoy. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión después de aquella que había tenido antes. Miraba yo la visión y en ella yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. En la visión, pues, me veía junto al río Ulai. Daniel tiene una visión 2 años después de aquella que narra en el capítulo número 7. Y ahora él nos cuenta la misma. Alcé los ojos y miré, y había un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Lo vi llegar junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para hacerle frente. Lo derribó por tanto a tierra, lo pisoteó, y no hubo quien librara de su poder al carnero. El macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Es interesante que en los versículos 20 al 22, Daniel recibe la interpretación exacta de lo que acababa de ver hasta ese momento en la visión.
Así nos dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedió 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Entonces podemos darnos cuenta que en esta visión nuevamente se habla de aquellos 2 reinos que vendrían después del imperio babilonio. Así podemos también recordar que el pecho y los brazos de plata, también en la visión del capítulo 7, el oso alzado más de un lado que del otro, es el mismo carnero con 2 cuernos, uno más alto, del cual ahora recibe visión Daniel en el capítulo 8. Asimismo, el vientre y los muslos de bronce del capítulo 2, el leopardo con 4 alas y 4 cabezas del capítulo número 7, es el mismo macho cabrío con un gran cuerno roto y luego con 4 cuernos, sabiendo que este gran cuerno representó a Alejandro Magno, y aquellos 4 cuernos fue la división del imperio griego luego de su muerte por medio de sus 4 generales principales. Continuamos nuestra lectura. Versículo 9. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y el oriente, y hacia la tierra gloriosa. Creció hasta llegar al ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el sacrificio continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Nuevamente nos apoyamos en el libro Daniel, el profeta bíblico, y en la página número 54 menciona: en realidad, el ejército que es pisoteado por el cuerno pequeño o la prevaricación asoladora es el pueblo de Dios en general, el pueblo hebreo y la iglesia cristiana en particular. Dicho de otro modo, el ejército pisoteado son los fieles y creyentes que sirven a Dios o que pertenecen al pueblo de Dios. Son los mismos santos del Altísimo del capítulo 7, que son también quebrantados de igual manera por el cuerno pequeño en el mismo capítulo. También las estrellas mencionadas son algunos de los líderes del pueblo de Dios que fueron igualmente asesinados por el cuerno pequeño. Tanto el pueblo del pacto como la iglesia de Cristo fueron cruelmente tratados por Roma. En los versículos 10 al 12, el profeta revela la nueva fase de Roma. Sus acciones se tornan ya no meramente políticas, sino que se mezclan con las religiosas. En adelante, ya no son los césares los amos de Roma, sino los papas los que encabezan todas las acciones de Roma. Las legiones de los césares descansan para dar paso a las huestes de la curia del Vaticano. Entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y el versículo 26 menciona: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. En la página número 56 seguimos leyendo. Los versículos 13, 14 y 26 presentan el asunto del santuario de modo muy vinculado con el pueblo de Dios. Para comprender estos versículos es necesario entender acerca del santuario hebreo y sus servicios. En realidad, con el santuario y sus servicios, Dios no solo evangelizó a su pueblo, sino que además reveló a los hebreos en conjunto profético único la obra redentora realizada por Jesucristo en el Calvario y también en su santuario. La frase "el santuario será purificado" debe entenderse tal como lo dice, es decir, siendo el santuario purificado. El santuario celestial sería purificado al final del periodo referido en Daniel capítulo 8, versículo 14. Y dice más adelante en la página número 66. Además del servicio diario, se celebraba
en el Yom Kippur o Día de la Expiación, de acuerdo a Levítico capítulo número 16. Este día era la culminación de todo el servicio realizado en el santuario durante el año. Era un día de juicio y el más solemne de todo el año. El sumo sacerdote eliminaba los pecados del pueblo en una ceremonia especial conocida como la purificación del santuario. La purificación referida en Daniel 8:14 no era el santuario hebreo, sino la del santuario celestial, el cual debería ser purificado antes del retorno de los cielos de nuestro Salvador Jesucristo. Podemos leer el libro de Hebreos capítulo 9, versículos 22 y 23. Entonces, concluyendo las 2300 tardes y mañanas o días completos, significan 2300 años, ya que cada día representa un año en esta profecía. La fecha inicial es el año 457 a.C. y el fin de los 2300 años ocurrió en 1844. En esta fecha es cuando se inició el juicio en el santuario celestial. Asimismo, gracias al esquema pedagógico que el Señor nos deja en el libro de Daniel, hoy nosotros tenemos la certeza de que en el santuario celestial está el Señor intercediendo, Jesús intercediendo como nuestro sumo sacerdote, esperando que vayamos confiadamente a Él para hallar gracia y oportuno socorro. Continuamos. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Daniel, no te perturbes ahora porque lo que estás viendo es para mucho tiempo más adelante, es para el tiempo del fin. Y así culmina el capítulo diciéndole: al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas, prosperará, actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. En su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Sabemos que vivimos tiempos difíciles y, como lo veremos después en el libro de Apocalipsis, viviremos tiempos aún peores antes de la venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Pero como menciona aquí el versículo número 25, el príncipe de los príncipes se levantará también y él hará justicia por su pueblo. Él está pronto a venir. Nosotros tenemos hoy que estar agradecidos, que estar apercibidos también, atentos y sobre todo estar dispuestos a pregonar, a avisar a otros lo que está por suceder. El Señor está intercediendo en el santuario celestial. El Señor está haciendo juicio por todos aquellos que en el día de su regreso serán resucitados o seremos transformados sin ver la muerte, si el Señor nos permite la vida hasta ese momento. Qué esperanza que nos da la profecía, qué esperanza que nos da nuestro Salvador. Le invito a orar. Oh Padre Celestial, gracias Señor, porque aquí encontramos sabiduría. Aquí encontramos, Señor, que tú diriges los destinos de este mundo de pecado y de todo el universo. Señor, nos damos cuenta que la profecía se ha cumplido y solo falta por cumplirse lo previo antes del regreso de nuestro Salvador. Padre, estamos agradecidos y nos ponemos en tus manos. Queremos hoy caminar contigo y enseñar a otros que Cristo viene pronto, que este mundo de pecado no da más y que muy pronto también recibiremos la corona de la vida. Acompáñanos, Señor, en este día. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Tenga una excelente jornada.